Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, hoy quiero debutar por primera vez acá. Más allá de que ya hice un par de veces en el barrio, bueno, predicamos siempre en la calle, a nuestros amigos, a nuestra familia. No van a descubrir nada nuevo, porque lo que voy a hablar ya lo conocen, pero por ahí es para refrescar un poquito la memoria y lo que el Señor hizo y lo que va a hacer con nosotros. Les pido que busquemos Isaías 53, del 3 al 7. Vamos a leer eso. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escatimamos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y heridos de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Yo pido que cierren los ojos y vamos a orar. Señor, desde antemano, Padre, quiero pedirte perdón y quiero decirte, Señor, que reconozco mis errores, mis faltas. Reconozco, Señor, que yo estuve allí en la cruz cuando vos te crucificaron, porque tus pensamientos estaban puestos sobre mí, sobre esta iglesia, sobre vos. Así que queremos, Señor, decirte que nos perdones, Padre. Perdónanos, Señor, porque cuántas veces nosotros no valoramos esto, que realmente vos sufriste en esa cruz por nosotros. Y te pedimos perdón, Señor, por no hacer las cosas muchas veces conociendo y hacer como a nosotros se nos dé la gana. Por eso, Señor, hoy me rindo en tus manos. Reconozco, Señor, que mucho tiempo estuve equivocado y me sigo equivocando. Y reconozco, Señor, que sin vos no podemos, no puedo. Por eso te pedimos perdón como iglesia. Te pedimos perdón como hijos tuyos. Que tu misericordia, Señor, nos alcance. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Yo puse como un propósito de este versículo, es de reconocer que alguien ya sufrió por nosotros y pagó el precio. Y ese fue Jesús. Desde Isaías se estaba anunciando esto y Jesús todavía no estaba. Y hoy nosotros seguimos anunciando y esto ya pasó. Y tenemos que seguir anunciando hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos, así como lo han hecho por nosotros.
Yo puedo decir que soy un privilegiado porque he recibido de parte de mi mamá, que está acá, el Evangelio. Y yo notaba de generación, se cumple la promesa, dice que por miles y miles de generaciones serán benditas. Ella me contaba que su abuelo vivía en el campo, tenía un libro, tenía una Biblia, no sabían bien si era Biblia, pero tenía un libro que él siempre lo leía. Y hablaba con respecto así como dice la Biblia. Evidentemente era la Biblia, o un Nuevo Testamento. Y él lo leía siempre. Dice que lo enseñaba a ellos a poner en práctica cada pasaje, cada cosa que se veía ahí. Después eso cae en mi abuela, cae en mi mamá, y ahora yo soy bendecido por eso. Y ahora yo transmito a mis hijos lo mismo. Y a mucha gente, a los vecinos, en el barrio, en mi trabajo, intento llevar el Evangelio, aunque muchas veces debo reconocer que me cuesta, me da vergüenza, que no quiero, porque quizás ciertas cosas que uno se pone en pensamiento, como decía Nacho, nosotros pensábamos que esto no lo íbamos a poder pagar. Bueno, yo una persona así digo, a este no le voy a hablar, porque los pensamientos míos. Entonces, es abrir la boca e ir y anunciarle la verdad, acercarnos, nada más que eso, y hablarle de esto. Y ahí uno ya empieza a notar lo que el Señor va haciendo con esa persona. Pero el mensaje entonces que yo preparé hoy es cortito, así que ya estoy terminando. No. Bueno, es reconocer a través de esto que alguien ya pagó por nosotros. Todas las cosas que nosotros podemos pensar, sufrir y decir no puedo, Jesús sabe que sí podemos en Él. Todas las cosas. Si yo quiero hacer esto, pero hay 1.000.000 de obstáculos antes de llegar a eso, y yo ya me pongo a sufrir, me pongo a mirar esa situación, le digo, no voy a poder, porque estoy viendo los obstáculos que están adelante, que pueden ser muchos. Cada uno, los que están acá pueden decir, yo paso por esto, estoy pasando por esto, y mi obstáculo, mi situación es esta. Yo también paso por eso día a día, año tras año. Y bueno, cada año nosotros con Aldana tratamos nos sentamos en el fondo de casa, cuando los chicos se duermen, la situación está calma, y intentamos hacer como un pantallazo en todo lo que hicimos durante el año, todas las cosas buenas y las cosas malas. Desde que nos conocimos y conocimos la verdad, tratamos de hacer esto, y después decir, bueno, esto estuvo bien, esto lo vamos a seguir haciendo, esto estuvo mal, vamos a trabajar más fuerte en esto, vamos a desechar esto de nuestras vidas, tanto en la economía como en la oración, en la lectura, en la predisposición, en el cansancio. Cuando vos, por ejemplo, varias veces nosotros nos tocó decir, teníamos reunión en el barrio, se nos rompía el auto, teníamos que salir, y me acuerdo una vez que se me cayeron lágrimas en los ojos, porque Nehemías estaba, no me acuerdo qué tenía, pero estaba recontra enfermo, y Brulena levantamos de la cama así llorando, porque estaba también así. No me acuerdo por qué teníamos que ir los dos, pero agarramos y salimos con ellos así como estaban. Y era difícil la situación, y a mí decía, pero es verdad, con esta gente tengo que ir el viernes a mis hijos. Me quedo en casa, estoy tranquila. Bueno, la recompensa de todo esto fue mucho más grande. Porque yo hoy en día, lo veo, quizás fue una fiebre, no me acuerdo cuál era la situación, cuál era el problema, pero quizás fue una fiebre, un malestar de ellos,
Pero cuando nosotros veíamos vidas transformadas, vidas que escuchaban la palabra y se quebraban delante del Señor, yo me ponía a comparar esto y me ponía a comparar lo que leí recién. Entonces mi sacrificio no se compara a esto, el sacrificio nuestro que hacemos. Y para agrandarnos un poquito, agrandarnos como hijos de Dios, bueno, dice, yo puse después de todo esto, de esto que pasó Jesús, que sufrió, que sabemos que fue crucificado, que fue escupido, que lo trataron como mentiroso, como ladrón. Después de todo esto, después de que Dios, Él tenía una necesidad de Dios en la cruz, después de todas estas cosas, sabemos que Él arrebató al enemigo la llave y hoy somos salvos a través de su sangre. Y Él hoy está en la diestra del Padre, de Dios, intercediendo por nosotros. Así que cuando vos tenés una situación, o estás pasando por algo, o tenés un problema, decir a Jesús, Señor, intercede por mí, por esto. Viste, a veces nosotros intercedemos en el fondo y vamos a decir, mirá, intercede por esto. Bueno, vamos a Jesús a decirle, Señor, intercede por mí, necesito eso. Ella lo sabe, pero vos tenés que hacerlo saber, hacerlo entender. Yo quiero preguntarte hoy, ¿en qué situación, en qué problema, o cómo estás, o por qué problema estás pasando? ¿Y cuáles son tus dificultades? ¿Cuáles son tus problemas? O sea, los obstáculos que están para llegar a tal cosa, para terminar el año. O por ahí no tenés un proyecto, una esperanza, no tenés nada para adelante. ¿Por qué? Hacerte una pregunta. Comenzá a preguntarte el por qué, qué hay adelante. ¿O qué te cuesta? A todos nos cuesta muchas cosas. Formar una relación, casarnos, todos esos son problemas que nosotros, es una bendición, pero nosotros antes de eso hay muchos problemas. ¿Cómo hago? ¿Qué consigo? ¿De dónde voy? ¿A dónde? Todo eso a veces nos aplastan. Y hoy viendo, estamos a fin de año, y si vos te pones a mirar con cuántas situaciones, con cuántos problemas te enfrentaste durante este 2016. De las manos del Señor vas a poder superar mucho y quizás no terminan hoy, quizás no terminan tus problemas, las luchas, todo lo que vos tengas, porque muchas veces, por ejemplo, yo estoy orando siempre por la conversión de mi papá, que fue un hombre muy duro, un hombre muy rebelde, muy golpeador, violento. Está muy encerrado en su yo. Yo digo esto y es así, yo digo que no y es no. Entonces hay muchos obstáculos. ¿Cómo hablo con mi papá? ¿Cómo le digo? ¿Qué le digo? Él no vive acá, vive en el Chaco. Tuve una sola oportunidad de verlo cuando vino acá hace 3 años más o menos. Pero siempre estamos comunicando por mensajes. Y entonces ese es un obstáculo. Digo, ¿este hombre cuándo se va a convertir? ¿Cuándo va a dejar las idolatrías, el chitojí? ¿Cuándo va a dejar esas cosas? Ese es un obstáculo que yo enfrento con esa persona, con mi papá. Él en un tiempo me echó de la casa, a mí, porque yo a los 14 años conozco el Evangelio y a los 15, 16 me bautizo y empecé a seguir. Empecé a seguir, a congregar, así como hacemos todos religiosamente. Me congregaba los domingos, 8 de la mañana, 7:30, ya estaban los hermanos en la iglesia, porque hace un calor de 50 grados, más o menos eso de las 11. Y era muy temprano. Entonces, para que yo no me congregue, para que yo no vaya, me daba tareas los domingos. Hay un pasto que es duro, que es como
como un chullo. Y él me decía, tenés que arrancar todo esto el sábado de la tarde. Para el lunes no tiene que haber ningún hora. Entonces yo me iba, la iglesia no estaba en la esquina, evidentemente porque vivíamos en el campo. Estábamos más o menos a 15 kilómetros y yo iba en bicicleta hasta ahí. Y bueno, los primeros me ponía esas tareas y que yo me levantaba a las 3, 4 de la mañana, a las 7 y media ya estaba cumplida la tarea, me pegaba un baño y me iba. Y así, hasta que un día me dijo, si vos, después de pelea, de lucha, de todas las cosas, si vos vas a seguir haciendo eso, te vas a tener que ir de mi casa. Bajo de mi techo, bajo de mi casa, se hace lo que yo digo. Y yo no quiero un evangelio acá. Después de muchas discusiones, yo no dije nada, estábamos cosechando algodón. Levanté mi maleta, bolsa que tenía llena de algodón, levanté en el hombro y le dije, yo no voy a dejar al Señor por nada. Entonces agarré y me fui. Me levanté y me fui de mi casa. Irse de la casa en ese tiempo y con esa forma de un padre así y desde el campo es muy difícil volver. Aparte él nos enseñó con orgullo el tu no es no y tu sí es sí, que bueno, la Biblia también nos enseña. Entonces yo tomé la decisión de irme y decir, Señor, yo me juego por vos. Y salí de mi casa. Salí de mi casa, me acuerdo que hubo llanto, mi mamá lloraba, bueno, mis hermanos. Pero yo salí decidido a servir al Señor. Tomé la decisión, Señor, yo me juego por vos. Bueno, más allá de eso, no tuve en cuenta de los obstáculos que había antes de todo eso, de que era menor, de que tenía una decisión apresurada, de que no me sometía bajo su autoridad. Él me prohibió eso, bueno, yo era menor, trabajaba bajo su techo, hubiera captado esa situación. Lo que él me dijo. Entonces, a los 2 años me encuentro en el mundo apartado, mal, descarriado, y así fue mi vida. Había escuchado este versículo, pero no me bajó nunca el corazón, lo conocía de la cabeza. Bueno, si alguien murió por nosotros. Cuando pasó mucho tiempo y yo estuve acá por varias situaciones más, terminé acá en La Plata, porque me fui a Formosa, Santiago del Estero, por varias provincias de Chaco anduve, y no tenía paradero, me iba para donde yo quería, estaba sin rumbo, no me congregaba. Entonces, cuando vengo acá, empecé a tener otra vida, tuve un trabajo, y yo al Señor siempre le pedí una familia donde yo pueda con mi familia adorarlo a Él, pueda hablar a mis hijos, enseñarle la verdad. Y me di cuenta que todo eso lo estaba teniendo, lo que yo un día lo había pedido antes. Y un día estábamos acostados con Aldana en el pasto, en la plaza, y ella empezaba a congregarse, y le digo, Aldana, ¿vos no vas a la iglesia? Y me dice, no porque me siento sola, me siento como no está, yo quiero que vos estés conmigo. Y yo voy, intento, y es muy difícil, muy duro esto. Y yo ahí me empezó a caer la ficha, el Espíritu Santo empezó a hablarme al corazón, porque empezó a decirme, todo lo que vos pediste un día, cuando eras chico, yo te lo estoy dando, y no lo reconoces. Y yo un día te lo voy a pedir cuenta todo esto. Por dentro mío empezó a desgarrarse mi corazón, mis entrañas, los huesos. Empecé a sentir y a verme ahí, al desnudo, al descubierto de las cosas que yo hacía, por caprichoso, por rebelde.
y de la forma que ella buscaba del Señor, y era un ejemplo para mí, más allá que yo conocía de dónde ella estaba saliendo. Ella estaba saliendo de sus situaciones con brujería, con todas estas cosas, y yo no hacía nada para ayudarla. Entonces me dice, el Espíritu Santo me hablaba adentro, me decía, sos el responsable de todo esto. Y me acuerdo que lo miré a Lara y le digo, bueno, yo te voy a acompañar, vamos. Y me trajo acá. Yo me había acostumbrado a otra iglesia, a otras cosas diferentes a esto. Yo digo, esto no es iglesia. Cuando vine acá de verdad, yo pensé así. No dije nada, porque sabía que ella estaba bien, estaba viniendo, se hablaba la verdad. Bueno, después del mes, el Señor empezó a hablar. Fueron 4 o 5 meses donde el Señor, yo me acuerdo que empezaba a entrar acá y escuchaba la alabanza, escuchaba la prédica y comenzaba a llorar. Y me ponía allá en el rinconcito donde está la estufa allá atrás y lloraba. Y lloraba y lloraba. Volví a mi casa y seguía llorando. Y el Señor así fue transformando mi corazón, fue transformando mi vida. Yo en un tiempo no me había preguntado de todos los obstáculos que había y no había tenido en cuenta estos versículos, de que alguien había sufrido, de que alguien había pagado un precio por mí. Entonces yo me largué al mundo a vivir una vida de mundo, una vida de alcohol, una vida de drogadicción, una vida de delincuencia, una vida negativa. Y es como que todo esto quedó en el fondo de mi corazón muy chiquitito. Pero cuando el Espíritu Santo comenzó a hablar en mi corazón, yo me quebré y reconocí que estaba muy equivocado, que podía ser feliz. Yo muchas veces experimenté, tuve varios robos a mano armada y experimenté sin trabajar de una noche a otra noche tener mucha plata, pero también al tercer día no tener un centavo. Entonces la vida en el mundo es así, nada es seguro. Mi seguridad estaba en un arma, mi seguridad era tener gente detrás mío trabajando conmigo. Eso a mí me daba mucha seguridad. Pero un día iba caminando sin nada a 2 cuadras de mi casa y una persona me apunta con un arma en la cabeza a 3 metros, 4 metros, y estaba muy enojado conmigo. Entonces yo me quedé paralizado así y no tenía nada, ni una hojota para tirarle, no sé, algo que hago. Y digo, me tenía en la cabeza apuntando. Cuando yo me muevo, me pegaba un tiro. Y no era para frenarme. Me empezó a decir cosas de lo que yo estaba haciendo. Era una cuenta. Acá el cuento. Entonces, ahí me puse a pensar que tampoco el arma es una seguridad. Porque cuando no lo tenés, o no está nada es seguro. Después de pasar todo esto, el Señor cuando me habla, me trae en sí, digamos, porque andaba perdido, estaba manifestado, endemoniado, mal, haciendo todas las cosas. Yo empezaba a valorar muchas cosas después de que el Señor fue limpiando mi vida, fue transformando. Yo no sé en qué momento hubo un cambio así, pero por ejemplo yo me puse a trabajar en hacer las cosas, en corregir muchos problemas.
A mí no me gustaba leer, a mí no me gustaba estudiar, no quería estudiar. Siempre trabajé desde muy chiquito, entonces decía, ¿para qué voy a estudiar si yo trabajo? Porque antes era o trabajás o estudiás. Y entonces, bueno, como sé trabajar, no voy a estudiar. Cuando el Señor me da una oportunidad de todo esto, de poder tener y ser feliz, entendí que no podía vivir así. Tenía que solucionar muchos problemas. Entonces yo digo, ¿y por dónde arranco? Y eran muchas situaciones. Había mucha gente a quien perdonar, mucha gente lastimé. Hice mucho daño, mucho desastre en este mundo. ¿Y cómo hago? ¿Por dónde arranco? ¿Por dónde empiezo? Entonces, Pablo empezó a hablar, Pablo de Mar, empezó a hablar y me decía, bueno, empezá a arreglar tu vida con Jesús. Empieza por ahí. Lo demás, después habla. Oración, lectura, fidelidad al Señor. Empezá a entrar y a entender las cosas. No queríamos faltar a ningún grupo cuando se hacían los grupos, porque nos edificábamos, era muy rico para mí, era muy rico para nosotros. Donde en un momento me doy cuenta que mi vida fue como un crucigrama, donde vos, por ejemplo, comenzás a completar las líneas horizontales, y si lo completas bien, las horizontales, te vas a dar cuenta que las verticales también se están completando bien. No sé si se entiende, pero así fue mi vida. Yo tenía un problema, no podía perdonar, y pedía perdón a esa persona y se me solucionaba otro problema acá. Fue así. Reconocí y entregué mi vida al Señor, y reconocí que estuve muy mal. Y bueno, fue así que yo comencé a abrir mi boca y a contar mi situación a personas, obviamente, que podían confiar. Y me empezaron a guiar, a ministrar, a ayudar en esto. Yo no sé cómo estás vos hoy, no sé si viviste esa situación. Yo no me glorío por la situación esa, que dice, mirá lo que hice. Porque si yo pudiera volver al tiempo atrás, hoy, reconociendo eso, no lo haría. Y te aconsejo de que si vos estás en un desliz espiritual, o te estás cayendo, estás pensando, de decir, mira, pasó este año y no pudimos solucionar ciertas cosas, no se pudo hacer esto, como estoy debilitando, porque mis oraciones no llegan al techo, o no tienen sentido. Entonces yo te animo a que abras tu boca, y comiences a decirle al Señor todo lo que estás viviendo en tu casa, todo lo que estás pasando, y que reconozcas que sos débil, que no vas a poder solo. No sé de qué forma te encontrás, no sé cómo terminás este 2016, no sé cómo vas a arrancar el 2017, pero de la mano del Señor, si nos arrepentimos, nos humillamos y reconocemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que está en la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, nuestra alma, nuestro espíritu va a comenzar a ser transformado. Tu corazón va a ser transformado. Toma una decisión y comenzar a reclamar esto. Una cosa es orar y otra cosa es clamar. Cuando uno ora, puede orar tranquilo, está bien, pero cuando vos te tirás en el piso de tu casa, humillado, así como está tu corazón, también poné a tu cuerpo humillado y reconocer que estás mal delante de Él, o reconocer que te estás deslizando o que estás flaqueando.
o que tus fuerzas se están apagando. Ahí comencé a clamar y a buscar. ¿Es esto que yo tengo para compartirlo? Yo te pido que cierres tus ojos y que pensemos en aquel que fue humillado en la cruz, que ahí estaba tu nombre en el corazón de Él, de Jesús. Cuando Él estaba crucificado, uno de los ladrones estaba al lado de Él. Uno lo negaba, uno lo rechazaba, pero el otro lo miró y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Él le dice, asegurándolo, que hoy mismo estarás conmigo allá. Señor, nosotros terminamos este 2016 quizás cansado o quizás victorioso, y dale la gloria a Dios. O quizás llegaste con todo lo que tenías planeado, dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Jesús de Nazaret, porque gracias a Él pudiste llegar. Y si no es así, vamos a reconocer como ese que estaba crucificado junto a Él. Y le dijo: acuérdate de mí, Señor. Siempre cuando tengas un problema, anda a los pies de la cruz. Señor, acá estoy. Reconozco, Señor, que me equivoqué. Reconozco, Señor, que me confundí. Reconozco, Señor, que mi corazón puse en otro lado. Reconozco, Señor, que me estoy deslizando. Reconozco, Señor. Humillémonos, clamemos al Señor. Y nosotros un día vamos a estar junto con Él a la diestra de Dios, reconociendo la grandeza de Dios, el poder de Dios y la misericordia de Dios hacia nosotros. Él es paciente y Él está acá en esta noche a través de su Espíritu Santo, porque su palabra dice: donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí yo estaré. Reconocelo y buscalo. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús.